Bueno, gente, video de hoy, aprovechando que estoy en el Devil Squad, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que hacer para ser un buen Devil, ¿sí? Y sumar mucha experiencia. Paso número uno, tener buff de Elf, sí o sí. Tiene que ser por lo menos nivel 3, ¿sí? Y bueno, pasa que va dependiendo el nivel de cada uno, pero bueno, tienen que tener buff de elf, ¿ok? Entrar siempre buffeado, siempre, 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 porque ahí van a hacer la gran diferencia. Después, otro dato es jugar con el ángel y el Satan. Yo estoy vida full y me pongo el Satan y van a empezar a ver cómo me va bajando la vida, ¿sí? Me baja, me baja, me baja, hasta que más o menos vea que me quedan 10k, ponele, y me pongo el ángel para evitar que me maten. Entonces, así saco un mayor daño, mato más rápido el mob y obtengo un poquito más de experiencia. Luego, ¿sí? Tener seteado bien las skills de AOE en este caso, ¿sí? Como podrán ver, yo tengo dos planes acá. Plan 1, que es el que utilizo para hacer el débil y para ir a PvP. ¿Ok? Este es en mi caso. Ustedes se lo pueden configurar como quieran. Y el plan 2 es para farmear en spot. Yo después les voy a mostrar cómo farmeo en spot porque uso otras habilidades. Ven, ahí tengo casi un cuarto de vida, 80k, y sigue bajando. Por ahora puedo mantenerme con el Satan. Después, luego, me cambio al ángel para evitar que me maten y perder el buff, porque si me matan dentro del débil, pierdo el buff de la elfa. Si no tienen elf, pueden buscar en la alianza algunos que le dé bufo, ¿sí? Hay algunos bots que están dando vuelta y si pasas por al lado te bufean. Yo después voy a hacer otro videito en este server en donde están, que sirve también, porque son de level alto, así que les va a servir. Eh, Después, lo que tienen que sí o sí tener es la tarjeta de levantar rápido los objetos y no estar moviéndose constantemente para levantar ítem verde, joyería, etcétera. Esto para mí es fundamental y tienen que entrar solos. Entren a levear solos, en lo posible solos, porque esta tarjeta funciona cuando no están en party, ¿ok? Bien, entonces ahí van a perder, ahí van a ganar muchísimo tiempo y no van a estar dejando de pegar para recolectar boludeces del piso. Y si ven que entra gente, bueno, pongan no juntar nada, ¿sí? Así pueden, bueno, ahí subí de nivel, pueden estar constantemente pegando. Ven que yo estoy constantemente pegando y no me pongo a juntar nada. ¿Por qué? Porque tengo el ítem que yo compro por 30 coins diarios. Esto te dura 3 días. Esto, bueno, ya lo dije, fundamental tenerlo. ¿Sí? Bueno, esos son eh, digamos, lo más importante. Porque si ustedes no entran con bufo, ustedes se ponen a juntar cada objeto que cae del piso, van a perder mucho tiempo, van a perder mucha experiencia, ¿sí? Eh, y no está bueno. Y si tienen la posibilidad de comprarse la poción de experiencia, más aún, porque si ustedes ven, me está dando 92% eh, sumado el VIP, ¿no? Porque recuerden que el VIP es el que va dando también experiencia. ¿Ven? Acá aumenta un 70%. Así que esos son digamos, lo más importante. Si ustedes tienen que entrar con un amigo, bueno, tienen que fijarse que sea, eh, que haga el mismo daño que ustedes, ¿sí? Yo les recomiendo personajes como el MG, la Summoner, pueden entrar hasta con una Elf también, ¿ven? Ahí me cambio nuevamente para evitar que me maten, ¿ok? Eso es importante, ¿sí? Y acá voy reciclando porque va juntando solo y voy reciclando. Y entrar con las pociones, ¿sí? Esa tarjeta también le va a permitir que ustedes si se equivocaron, entraron y no tienen pociones, ponen shop y compran directamente desde acá las pociones, ¿ok? Entonces, para mí,
Eso es fundamental porque me ha pasado que he entrado y me he olvidado de equiparme pociones y, y bueno, te terminan matando. Y después entrar al mapa y ponerse en el centro del mapa, ¿ok? Ahora en donde estoy yo es el mejor lugar, porque es donde más se acumulan mobs, ¿ok? Yo a veces voy jugando con esta skill, que es el aqua, digamos, el aqua de, parecido al aqua beam del, de los magos, ¿sí? Porque va haciendo daño y yo la tengo seteada como para activar, pero no la activa nunca, ¿sí? Me activa siempre la skill de AOE. Entonces, ¿ves? Ahí ya estoy curado y me pongo este. ¿Ok? Eso para mí es importante porque saco mucha experiencia. Yo por débil estoy, mira, estoy matando 1500 y no le he dado tanto tryhard. Bueno, llegué a solamente a hacer uno porque entré tarde. Pero lo importante que hagan ustedes es esto que les estoy diciendo, ¿sí? Y van a obtener, por lo menos van a sacar entre 8, dependiendo también el bufo y el arma, o sea, el nivel de arma que tengan, ¿sí? Pero entre un 7 y un 9%. Yo hasta hace poco estaba sacando casi 9% de experiencia por cada débil, ¿ok? Recuerden que ustedes tienen 6 entradas diarias, que las pueden ver, tocan ahí y ahí abajo les dice, ¿ves? A mí me quedan 5 entradas, ¿ok? Y se acumulan un máximo de 12. Más de eso después ya no, el sistema no les permite eh, tener, ¿ok? Bueno, es un video rápido de cómo realmente farmear en el débil. Mi opinión es que el MG, la Summoner, el Mago, son más de hacer Devil Squad. Y después los personajes que no tienen mucho AOE, yo les recomiendo que prueben a ver si sacan más experiencia en el Blue Castle, que en mi opinión para mí es mejor, porque, por ejemplo, la Elf pega en forma de cono y no pega lo que tiene atrás. Pero bueno, no lo probé con otros personajes, pero me da la sensación que le va a servir más hacer Blue eh, que débil, por la posición en que están, porque están tipo en pasillo en el Blue Castle. Así que bueno, gente, este es un video, ¿sí? De cómo tener que farmear tanto en Blue como en DS, porque en DS también lo que ustedes tienen que evitar es sí o sí juntar lo que cae en el piso, porque si no pierden mucho tiempo, ¿sí? Lo mismo que en el spot cuando farmean. Tienen que comprar esa tarjeta como sea. Me van a dar la razón, porque encima recolectan los bound coin que caen en el spot y con eso se pagan la tarjeta. Gente, espero que les sirva el video. Cualquier duda que tienen me pueden escribir. Gracias.